darte las gracias por aceptar nuestra invitación, con filmación y todo lo que eso implica, pero pues creo que es importante para nuestro ejercicio lo que dice un poco Diana y es conocer cómo estas diversas visiones que existen sobre los programas. Entonces, pues yo, si quieres empezamos de una y la pregunta es, ¿cuál crees tú que son las motivaciones hoy de los jóvenes para ingresar en una maestría de estudios culturales? Y digamos, si puede decirse que para esta decisión es importante considerar el perfil laboral o es más bien una decisión de carácter político. Ujú. Yo creo que ahí podemos como pensar en dos vertientes. La primera es entender que, pues no sé, yo creo que si uno elige estudios culturales, parte del hecho de que no se va a lucrar, es decir, no es una carrera puntualmente para lucrarse y hacer dinero. O sea, tu capital económico por ahí no sale. Entonces creo que si uno lo elige, ya es a sabiendas de que no es buscando una posición laboral, digamos, con las garantías que brindan otro tipo de carreras que sabemos que están como más cercanas a ese ejercicio. Pero también siento que acercarse a los estudios culturales desde las ciencias sociales o desde cualquier otra rama implica conocer exactamente sobre qué va. Y siento que sobre eso hay un desconocimiento. Entonces a veces creo que acercarse a los estudios culturales, y ahí la pregunta de los jóvenes que se acercan, también siento que se acercan desde el desconocimiento. Entonces te acercas, luego te enganchas, te gusta, te quedas, te seducen y ya no vuelves a salir. Pero inicialmente a veces siento que hay mucho desconocimiento, pues porque se tiende a pensar que son estudios sobre la cultura. Entonces, más allá de que sea un perfil laboral, creo que tiene que ver como con, a veces puede ser como una exploración, una apuesta distinta hacia algo en el mejor de los escenarios, pero a veces también siento que es como una suerte, como que caes y te quedas. Bueno, listo. Gracias, Vero. Sí, creo que bueno, a mí también me pasó que fue un poquito en ese contrapunteo de la cultura me llama, me parece muy interesante, pero es lo que tú dices, como que uno la va conociendo y es como, "Ah, esto es más maravilloso de lo que pensé". Literal, literal, es eso. Y yo siento que a muchos nos ha pasado como que llegamos con la idea de la cultura y estudios culturales que estaban más pegaditos como a gestión cultural y la música, los conciertos, la cultura popular, y chocarse de frente es un ejercicio bonito. Sí, es duro. Em, Ay, Dios, si quieres, bueno, yo hago la segunda pregunta y Oscar ya hace la tercera. Dice, ¿cuáles son las motivaciones que tuviste en cuenta para ingresar a esta maestría en particular? A mí me pasó que venía de un pregrado en lenguas, era una licenciatura en inglés, y a la mitad de la carrera particularmente dije, esto no es para mí, y la elegí porque era buena en los idiomas, realmente. Y luego dije, miércoles, tu dinero puede estar en el lugar equivocado, y dije, esto no es para mí. A mitad de carrera empecé a chequear hacia dónde me podía dirigir. Y era como un descubrimiento, realmente un redescubrimiento propio de mis propios intereses. Entonces, en el fondo no sabía hasta que lo encontré que estaba buscando la articulación entre un componente teórico, intelectual, y también estaba buscando una práctica política que incorporara todas esas cosas que yo sentía. Entonces, encontrar en estudios culturales que era la imbricación de ambos fue como el cielo. Entonces siento que ese fue como el acercamiento, empezar a buscar una cosa que fuera y que pudiera recoger los intereses intelectuales, como poder tener herramientas para poder ver y nombrar y comprender, pero sobre todo la intervención, que era lo que más me gustaba. Yo quiero hacer ahí una pregunta, porque creo que Oscar está desconectado. Eh, ¿Cómo entiende la Universidad Nacional la intervención? Es que hemos encontrado muchas diferencias también con respecto a eso y posiciones diversas. Entonces, por ejemplo, en la Universidad del Bosque dan un debate muy interesante con respecto a la palabra, de hecho, intervención. O sea, sienten que sigue atada como muy a esto del sujeto-objeto, ¿sí? Y en otros escenarios de las maestrías también hemos visto que a veces se tiende a mezclar estudios sobre la cultura y estudios culturales, ¿sí? Y a veces sucede que la intervención termina dando cuenta de eso, ¿sí? De esa falta
como de claridad frente a la diferenciación entre una cosa y la otra. ¿Cómo se entiende eso en la Universidad Nacional? Y sobre todo interesante que tú tienes la experiencia de ver dos posturas diferentes cuando has estado en los espacios también de la Universidad Javeriana. Yo creo que este ejercicio se trata de la honestidad y voy a ser muy sincera. A lo mejor puede que no dé como con las luces institucionales sobre cómo se entiende institucionalmente la intervención en la nacional. Y es por un ejercicio sencillo y creo que ahí entramos como un poco a revisar las falencias. Y siento que como proyecto intelectual y político, la maestría tiene muchas falencias. Y a partir de ahí es difícil entender cómo se entiende y cómo se ha comprendido, cómo se ha transmitido la intervención. Entonces siento que ha sido una apuesta más intelectual, más como de intervenir desde los imaginarios teóricos. Y realmente yo, por ejemplo, o sea, en términos de intervención, la vine a entender cuando Eduardo Restrepo fue profesor en la Nacho. Él nos dio un seminario a raíz de una ruptura que hubo con una docente. Siento que ese fue como el eje fundamental de anclaje que puso la palabra intervención en términos políticos, lejos del trabajo social, que también siento que así se ha venido entendiendo como salvacionista, hablar en nombre de otros, vamos a interrumpir en la comunidad tal y vamos a hablar en nombre de los demás. Siento que va más hacia allá la intervención y siento que ha sido poco política, ha sido despolitizada. Y eso ha sido una dificultad muy grande para poder entender la intervención como una apuesta académica dentro del programa, la verdad. Aún con todos los esfuerzos que han hecho y demás, siento que le hace falta un montón todavía para pensarla en esos términos, sobre todo. Vale, gracias. Gracias, Vero. ¿Y tú crees que es importante? ¿Tú crees que es importante en este momento hacer estudios culturales en Colombia? Como dentro de todo lo que existe, ya conociendo un poquito más, ¿es importante hacer esto? Creo que no va a perder vigencia y por el momento menos. Yo sí sigo, o sea, me inscribo como en esta trinchera y sí considero que son pertinentes y sobre todo porque creo que sigue siendo valioso irrumpir en el sentido común. Siento que es como que estás en lo mejor de dos mundos, entonces estás dentro del privilegio, en tanto pues realmente la teoría sí sigue configurando materialidades. Entonces estamos en el ejercicio del poder, de pensar desde la teoría y buscar como nuevas formas de apalabrar y de nombrar, y sin embargo estamos pensando a partir de lo concreto. Entonces siento que las distintas apuestas de los estudios culturales, desde todo el contextualismo, lo concreto, la apuesta sobre lo político, y la articulación del yo como en estas luchas es fundamental y sobre todo ahora, en tanto se vienen las elecciones, los proyectos políticos, más allá de derecha e izquierda, igual se necesita un posicionamiento ante todo lo que está ocurriendo. Eh, y sí, evidentemente sí considero que es hipervalioso. Y se me olvidó una partecita de la pregunta que viene vinculada con eso, ¿es importante esa institucionalización de los estudios culturales? Mira, que es algo que yo también me pregunto y me cuestiono, porque soy como, si se institucionalizan, pierden todo su componente político, pero también soy consciente de la importancia de la institucionalización. En tanto permite, es que tampoco quiero que se vuelva una secta, pero siento que permite un lugar de encuentro, por ejemplo, en donde a veces es importante pensar en colectivo. Y hay es que también es pensar qué estamos entendiendo por institucionalización. Entonces yo sí creo en los lugares, por ejemplo, de encuentro, en donde podemos votar ideas, como lo hacíamos, por ejemplo, en la clase que teníamos y demás. Y más allá de que eso esté o no institucionalizado, sí creo que antes de pensar en cooptar todas sus fuerzas políticas, sí es importante generar espacios. Y de pronto lo pienso como, de pronto entiendo la pregunta más como utópica, pero sí me gustaría pensarlo como lo que fue, no sé, en Birmingham en su momento, un lugar para pensarse este tipo de cosas que en su momento estaban relacionados con otras. Entonces siento que quizás ahora poner en la agenda política cosas que en este momento nos atraviesan puedan ser interesantes sin que pasen por la institucionalización capitalista del saber, por ejemplo. Entonces, no sé, realmente no, es como que sí, pero no sé. De manera utópica. Oscar, ¿vas con la siguiente pregunta? Hola, buenas tardes, Hola, ¿cómo vas? profe, Hola. compañeros. Bien. Sí, pregunta. ¿Por qué considera que la maestría en estudios culturales
de la Universidad Nacional es un programa académico vigente en Colombia? No considero que sea un programa vigente, la verdad, en Colombia. Considero que tiene muchísimas falencias. Bueno, uno por lo de, no, siento que la falencia principal es esta de su falta de proyecto político. Y siento que en aras de eso y los múltiples cambios que ha tenido en su dirección han sido fatales en tanto se pierde el horizonte. Entonces, evidentemente, cada quien llega a poner su impronta, pero eso implica que no haya continuidad en los procesos. Y como no hay continuidad en los procesos, las líneas de investigación, uno, no son contundentes, dos, no son fuertes, y siento además que no son vigentes, esa sería la palabra. Diana se está riendo, no sé por qué. Entonces, eso genera muchos ruidos. Para nosotros como estudiantes, por ejemplo, tuvimos muchas dificultades. Uno, porque no hay semilleros de investigación. Entonces, eso ya genera en un programa de maestría, por ejemplo, eso es un hueco impresionante. Eh, Como no hay un departamento de estudios culturales y los docentes que en muy buena onda son reciclados y demás, eso genera mucha dificultad para hacer un proceso de continuidad con los mismos trabajos de investigación. Entonces tienes que ir rogando departamento en departamento, quién quiere ser tu tutor. Por ejemplo, yo tuve un tutor externo porque no pude tener un docente de la universidad que fuera mi director de tesis. Y tengo muchos compañeros que no se han podido graduar porque desde segundo semestre no tienen director de tesis, no hay acompañamiento. Es gente que entra, te dice, listo, está bien, vamos a hacer continuidad con el proceso, tercer semestre nunca respondió el correo. Es decir, esa falta de compromiso, que no sé si es de la universidad en sí, del departamento, lo que sea, es terrible porque te desanima. Entonces, gente que ya no cree en el proyecto, que tiene que entregar una tesis porque se tienen que graduar y porque estudios culturales les suena que es como entre trabajo social, psicología, como que es un poquito de todo. Entonces, en términos laborales te puede ser útil. Entonces, yo creo que el programa como tal no se ha pensado en términos vigentes, como en las necesidades, como salir al mundo y ver cómo es que vamos a hacer, eh, y el factor económico también puede ser una de las razones por las cuales eso no se ve, porque no hay profesores de planta. Entonces son profesores que ya tienen otras obligaciones y que un curso además les cuesta. Entonces los cursos que se ofertan no tienen que ver con la relevancia y la pertinencia, sino con lo que sepa el profesor que está libre para dictarlo. Entonces terminan siendo cursos que a la larga a nadie le dicen nada y terminamos todos rotando por la escuela de género, por no sé dónde, pues porque es lo que es más actual y es lo que más nos llama. Y los cursos que se ofertan en la maestría, pues a veces pasan desapercibidos porque pues no nos dicen mayor cosa. ¿Sabes por qué me reía? Perdón, meto la cucharada. Porque es que es una cosa, primero, yo creo que eso es una dificultad que han tenido incluso a nivel de doctorado, así como hay profesores muy comprometidos, como yo he tenido la suerte de tener con David, que es un profesor pues ahí firme siempre y muy juicioso, hay otros profes que tienen como esa poca disposición, responden correos cada 2, 3 meses, y tú como que quedas ahí con tu proceso de tesis como, y bueno, y entonces, what the fuck voy a hacer acá. Y lo otro que me daba risa era que, De pues afuera. sí, exacto, y tú sientes más compromiso de profesores de afuera. Pero también me daba risa era que hay muchas posturas diferentes frente a la vigencia del currículo de la maestría. Entonces, por ejemplo, Oscar Iván me decía, el currículo no se ha modificado desde que se creó la maestría. A diferencia de otros programas donde sí por estos procesos de registro y de acreditación y demás tienen la necesidad de hacer una autoevaluación y de corregir cosas que no están funcionando. Pero como la universidad es Universidad Nacional y no tiene documento maestro, entonces no hay formalmente un proceso de autoevaluación. Él lo hizo en su momento cuando fue director, pero sí decía como, ahí tratan de articularse a veces, pero sigue siendo una estructura muy del momento en el que fue pensado. Mientras que hay, por ejemplo, David nos decía como, no, yo siento que sí, las apuestas de los profes sí se conectan y responden como a vainas que están pasando en el país. Entonces es interesante poder rastrear y cartografiar esas diferentes posturas al respecto. Y las tensiones que ahí se generan, porque igual son perspectivas diferentes y yo lo hablo como estudiante y como egresada. Y es difícil en tanto, digamos, bueno, en la época estudiantil como que lo veía ahí, tuvimos en algún momento una dificultad con una maestra en donde se sugirió un cambio, un compa sugirió el cambio justamente
anécdota, en la materia que iba a dictar Eduardo. Entonces se sugirió el cambio de algo en el programa, como de que miércoles, esto es demasiado postcolonial, no sé, pensemos en otras cosas. Ella renuncia por ese cambio, por ejemplo, y dice, mi programa es inamovible y es solo colonialismo, no sé qué, y renuncia. Y a partir de ahí, cuando entra Eduardo, hay una noción de intervención, una noción de cultura y una cosa completamente diferente a la que le estábamos apostando. Pero no es porque sea una visión particular de la maestría como programa, sino porque son más apuestas como islas, como islas, iba a decir islas aisladas, como islas por ahí sueltas de gente que cree que y le apuesta, Ujú. apuesta. Entonces yo creo que va más como en la intervención de los docentes, más allá de como de estructura, pues en general O sí, como la, formalmente el plan de estudios. no es el plan de estudios, la verdad. Verónica, teniendo en cuenta pues lo que le había preguntado sobre la vigencia de los estudios culturales, este es mi primer semestre y es toda una novedad, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, quizás de su experiencia nos puede dar una respuesta o nos puede iluminar. Percibo que los estudios culturales, aunque es un poco incierta mi pregunta, ya que usted ha cruzado este umbral de la academia de los estudios culturales, ¿será que los estudios culturales nos hemos enfocado en la historia, es decir, en el ayer, en el pasado, en los tópicos más importantes en América Latina y estudiamos la academia en torno a la historia del pasado, la historia? ¿Cree usted que hay que enfocar un poco más o darle más importancia para que tenga esa vigencia de los estudios culturales en la historia de hoy, de los problemas de Colombia hoy, de América Latina el hoy, los problemas que pasan en nuestra región, en nuestra ciudad? Es decir, hay que estudiar el pasado porque eso también le da importancia a los estudios culturales, pero sobre todo, desde su experiencia, ¿cree que hay que darle más importancia a los problemas de hoy? Yo creo, Oscar, que pensándolo un poquito como en clave de Hall y de Derrida en algún momento, esto del pensamiento en borradura es fundamental. Entonces, yo sí creo que es clave ir hacia atrás para poder pensar y hacer como una historización juiciosa de los estudios culturales y entender el momento en el que se convierte en un proyecto político, entender las razones por las cuales vincularlo con todo el rollo de la nueva izquierda. O sea, yo sí creo que es importante pensarlo e historizarlo y entender la complejidad y lo que significó en su momento. Y creo que eso es potente en tanto son categorías que nos permiten pensar el ahora. No digo que hay que extrapolar las mismas categorías, pero sí creo que es una inspiración como del estilo de trabajo y que nos pueden aproximar mucho para pensar el presente. Entonces, más allá de enfocarnos en lo que fueron, yo creo que tienen sentido en tanto podemos articularlos con momentos coyunturales actuales y que nos hacen ruido en el ahora. Y creo que esto es como que si nos quedamos pensando solo en lo que fueron y en la importancia y en la relevancia que tuvieron en su momento, caemos como en la trampa de muchas otras disciplinas y ya no podría ser estudios culturales, sino se podría llamar sociología, antropología, trabajos sociales, lo que sea. Y podríamos quedarnos discutiendo a partir de la teoría en lo que son y en lo que fueron. Entonces yo creo que sí es importante, pero para pensarlo siempre a la luz de nuestro presente. Caterina. Súper, Vero, gracias por todo eso. Creo que tenemos otras preguntas, pero ya nos las has ido respondiendo un poquito con información que nos has dado. Y me voy a saltar un poquito a unas preguntas que vienen un poco más abajo, y es la pregunta de si el dinero fue un factor importante para tomar la decisión de dónde hacer la maestría o cuál, digamos, fue esa motivación pues para decir voy a estudiar en la Nacional. La verdad, una mentira, pero la verdad me presenté, no sabía que había estudios culturales en su momento en la Javeriana, había revisado la del Bosque y me presenté a la del Bosque y a la Nacho y pasé en ambas y me quedé en la Nacho no por el programa, sino porque era la Nacho y porque asumí que era la Nacho con un super programa y esa fue la elección fundamental realmente. Pero no te arrepientes, porque dices como pensé que era un buen programa. No me arrepiento,
Es que sabes cuando, es que el problema es cuando se convierte en, cuando se vuelve comparativo, ya empieza a generar ruido. Entonces, ver cómo funciona o cómo se politiza o se piensan los estudios culturales desde otros escenarios, en comparación a cómo se pensaban cuando yo los estaba estudiando, es diferente. Y eso genera como un sinsabor, como pudo ser distinto. Pero estuvo bien, es decir, estuvo bien y afortunadamente lo pude nutrir con otros escenarios y eso también lo enriqueció mucho. Pero como programa institucional, así solito, aislado, pues le falta un montón, le falta mucho. Entonces, afortunadamente se pudo ir nutriendo y con los profesores y demás, y mis compañeros, y en otros escenarios también fue súper importante, y creo que la experiencia de estudios culturales en la Nacho también comprende todo, todo ese exterior de asistente en otros lugares y demás. Bien. Verónica, también en tónica con esta pregunta, los profesores juegan un papel muy importante a la hora de escoger estudios culturales, la maestría en estudios culturales, los profesores juegan un papel muy importante a la hora de escoger. Sí, yo creo que es fundamental. O sea, si yo volvería a elegir, es que sabes qué es lo que pasa, que cuando elegí estudios culturales, estaba más inclinada hacia la idea de estudios sobre la cultura, entonces no me parecía importante tener referentes al respecto. Entonces me parecía que la Nacho y su programa, además, la manera en la que lo presentaban, estaba bien de acuerdo a lo que yo creía que eran los estudios culturales. Cuando ya se empieza a caer como la venda y te empiezas a dar cuenta de qué son los estudios culturales, siento que sí es importante plegarse a alguien que represente eso en lo que empiezas a creer y que empiezas a construir. Entonces, ahora yo sí considero un factor crucial la planta docente, por ejemplo, gente que realmente, es que sabes que siento que es como una cuestión de contagio, como de enfermedad, como que tienes gripa, como que estás enfermo, y tú no puedes transmitir eso si no estás enfermo, o sea, si no crees en eso, si no lo padeces, pues no lo contagias, ¿ves? Entonces, si tienes un docente que le gusta, está bien y demás, pero no lo hace cuerpo y lo incorpora, es difícil eso poderlo transmitir y crear a partir de eso en conjunto como un pensamiento entre todos y colaborativo, es súper difícil. Es súper difícil que eso no se, que se quede solamente como en la dinámica de clase magistral. Entonces, para mí en este momento sí es fundamental, por ejemplo, pensarme con quién voy a pensar el ejercicio intelectual, sí me parece que es clave. Uh-huh. Verónica, por curiosidad, le quiero preguntar lo siguiente. Si me puede dar algunos ejemplos de los frutos que ha traído la Academia de Estudios Culturales en Colombia. ¿En Colombia? Sí. Es decir, Es decir, que hace mucho tiempo, con exactitud no sé cuándo, pero ya hemos venido estudiando estudios culturales en Colombia. ¿Hay algunos frutos? algunos frutos. Yo creo que en términos de intervención y en la manera en la que hemos podido irrumpir en el escenario académico. Politizar la academia y la teoría, yo creo que ha sido uno de los frutos más grandes, como que ya no es, como que hemos podido forcejear con los ángeles, por decirlo de alguna manera. Y siento que eso ha sido un logro impresionante. Es decir, el hecho de poder cuestionar y charlar con la teoría de ese modo, problematizándola de esa manera, ha sido uno de los grandes frutos de los estudios culturales, creería. Uh-huh. Pero una pregunta, ¿cómo crees tú? O sea, hay muchas formas de entender los estudios culturales, ¿cierto? ¿Hay una forma, o crees tú que podría definirse o decirse más bien como cuál es la perspectiva de estudios culturales que hace clic allá en la nacional? Porque es que hay diferentes profesores que han estado participando desde el momento de fundación, que de cierta manera pues están siempre ahí atentos a los cambios que se puedan hacer en el programa y ellos pueden tener una relación de cercanía o de lejanía con ciertas tradiciones de estudios culturales. Entonces, ¿cómo se están entendiendo los estudios culturales en el programa y si hay de pronto un anclaje, alguna tradición intelectual en particular? Yo creería que se ha ido anclando o se ha ido sosteniendo, tal vez, algunas veces más lejanas, otras más distantes, como de perdiendo quién está ahí como al mando, pero creería que es más hacia la escuela tradicional de los estudios culturales de Birmingham.
sea, hacia ese momento particular, yo creo que se han quedado ahí. Y ese ha sido el anclaje fundamental. En algún momento alguna profesora intentó como abordar, irrumpir o poner de manera un poco más transversal dentro de la consolidación del el currículo o la malla, toda la nota postcolonial, y yo siento que funcionó como casi por 2 cortes, pero siento que hasta el momento eso ha sido como su fuerte, que se han quedado como en esta primera parte. Vale. Bueno, estaba colocando acá en el chat que ya vamos cerrando porque ellos tenían ya sus preguntas, ya todas las formularon, entonces por eso los ves como, ¿ahora qué hacemos? Entonces, nada, chicos, por favor, entonces vamos cerrando y le vamos agradeciendo a Verónica. No tenemos que entrar en pánico cuando vemos que se nos acabaron las preguntas, sino que ya sabemos que vamos cerrando. Sí, pero pues Dios mío, ¿cómo cerramos? Pero no, pues darte las gracias porque en verdad como que a veces nos quedamos un poco en la formalidad de oír a los profes o al director o como a algunas personas y perdemos de vista ese lado de los estudiantes que por lo menos para mí es clave y yo te oigo y lo que tú dices, las comparaciones son odiosas y yo también pienso, ay, mi maestría es increíble y la amo. Entonces, como que es chévere tener esa perspectiva. Entonces, pues darte las gracias, además de aceptar este espacio para nutrir también lo que ya hemos venido leyendo. Ahora, esto era súper puntual, o sea, como estudios culturales en la Nacho, pero en general, o sea, yo pienso en estudios culturales y es un sticker que me pongo acá y es una bandera que cargo y que hizo y todas partes y que me llena de mucho orgullo y que agradezco un montón porque como que es un antes y después. Pero como eran preguntas tan particulares en general del programa, pues ahí es donde hay más falencias. Entonces, no, al revés, muchas gracias. Verónica, No, claro. Igual, Oscar, que le vaya súper bien. Quiero hacerle una pregunta chiquita a Diana, ¿puedo? Sí, claro. Pero espera, entonces paramos la No. grabación.